A los 27 años, mi vida dio un giro inesperado. Mi padre, quien nos había abandonado años atrás después de engañar a mi madre, murió de repente, y me dejó todo lo que tenía. No voy a mentir, fue una mezcla extraña de emociones. Sentí tristeza por su muerte, pero, seamos honestos, nunca habíamos sido cercanos. Y luego vino lo otro, de la noche a la mañana, me volví rica. Heredé una cantidad absurda de acciones de una empresa famosa. De pronto, tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Mi madre, en cambio, no estaba tan emocionada. Una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña y vieja cocina, me miró con preocupación. Ten cuidado, Olivia, dijo, jugueteando con su tenedor. Ahora que eres rica, verás cuántas sanguijuelas vienen husmeando por ahí. Me reí, quitándole importancia. Mamá, por favor, puedo manejar a unas cuantas cazafortunas. No tenía idea de lo que me esperaba. Conocí a Mark mientras trataba de resolver el caos legal que dejó mi padre. Era un empleado común en la agencia inmobiliaria que se encargaba del papeleo de la herencia. El lugar siempre estaba abarrotado, pero Mark destacaba. Tenía ese encanto sencillo y una sonrisa fácil, de esas que hacen que todo parezca más simple. Parece que tienes un buen desastre ahí, comentó, señalando mi montaña de documentos. ¿Necesitas ayuda? Por favor, suspiré. Siento que me estoy ahogando en papeleo. Se sentó conmigo y, mientras revisábamos formularios, mantuvo la conversación ligera. Heredar una fortuna, apuesto a que es mucho para asimilar. No tienes idea, murmuré, sintiéndome un poco más cómoda con él. Cada vez que iba a la agencia, terminábamos charlando, y no solo sobre herencias y documentos, hablábamos de películas, de los lugares que nos gustaba visitar los fines de semana. Con él, todo era fácil, me hacía reír cuando menos lo esperaba. Después de unas semanas, me sorprendió con una invitación casual. ¿Qué tal si llevamos esta conversación fuera de estas paredes aburridas? Vamos a tomar una cerveza. Acepté sin dudarlo. Lo que empezó como algo ligero se volvió serio más rápido de lo que imaginé. Pasábamos cada vez más tiempo juntos y, antes de darme cuenta, hablábamos de un futuro. Una tarde tranquila, mientras compartíamos una pizza en mi casa, Mark se giró hacia mí con una expresión seria, pero relajada. Liv, he estado pensando. ¿Por qué no hacemos esto oficial? Cásate conmigo. Su propuesta fue como él, directa, sin rodeos, sin dramatismo. Me tomó tan desprevenida que casi me atraganto. Me reí, y luego dije que sí. ¿Por qué no? Planear la boda fue fácil. Queríamos algo simple, algo que se sintiera nuestro. Después de hablarlo, nos dimos cuenta de que lo único que importaba era estar rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Y así empezó todo. Mientras planeábamos nuestro futuro juntos, nos dimos cuenta de cuánto teníamos en común. Ambos soñábamos con construir algo propio, usar mi herencia como trampolín y lanzarnos a la aventura de un negocio juntos. Mark estaba lleno de ideas. Siempre garabateaba planes en servilletas o en el reverso de los recibos. Piénsalo, Liv, podríamos crear algo increíble, algo que sea solo nuestro, decía con los ojos brillando de emoción. Me encantaba esa energía, la idea de construir un futuro juntos. Pasábamos noches enteras hablando sobre posibilidades, sobre el tipo de negocio que podríamos abrir, sobre los lugares a los que viajaríamos cuando todo estuviera en marcha. Nuestra vida parecía un mapa lleno de sueños y ambiciones compartidas. Antes de casarnos, Mark sugirió algo concreto: invertir mi herencia, esas acciones que había recibido de mi padre, para financiar nuestro negocio. La idea tenía sentido. Construir algo desde cero juntos, se sentía bien. Aún así, pensé que debía hablarlo con mi madre. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos en su cocina, la misma con el papel tapiz amarillo que se veía mejor con la luz del día. Mientras removía su café lentamente, escuchó en silencio mi idea. Luego, levantó la mirada con seriedad. Olivia, tienes que protegerte. Haz un acuerdo prenupcial. Fruncí el ceño, sorprendida. ¿Por qué hablas de eso, mamá? Confío en Mark. No vamos a traicionarnos el uno al otro. Ella suspiró, un sonido pesado, cargado de heridas antiguas. No se trata de confianza. Se trata de ser inteligente, dijo con calma. Asegúrate de que el acuerdo diga que si alguno de ustedes engaña o abandona, pierde su parte del negocio. No quise pensar en eso. Se sintió mal discutirlo, pero, en el fondo, sabía que tenía razón. Lo siento, mamá, supongo que tienes razón, murmuré, con un nudo en el estómago. Cuando le mencioné a Mark lo del acuerdo prenupcial, al principio se quedó en silencio. Lo vi procesarlo.
Su expresión pasó de la sorpresa a una ligera incomodidad. ¿En serio, Liv?, dijo finalmente. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y algo más, ¿dolor? Mi mamá lo sugirió, es solo un seguro. No creo que alguna vez lo necesitemos, me apresuré a decir, observándolo de cerca. Mark respiró hondo, se pasó los dedos por el cabello y luego me miró a los ojos. Te amo, Liv, eres la persona más importante de mi vida. Si esto te hace sentir segura, entonces está bien, hagámoslo a tu manera. Al escucharlo, sentí como si me quitaran un peso de encima. Finalmente, arreglamos el acuerdo prenupcial y nos aseguramos de que fuera justo pero firme. Después de eso, tuvimos una boda modesta, tal como siempre había soñado, y nos lanzamos al siguiente paso, vender las acciones que heredé. El dinero que obtuvimos fue más que suficiente para hacer realidad nuestro sueño. Cuando vimos las cifras, los ojos de Mark brillaron. Esto es increíble, Liv, vamos a tener un gran éxito, dijo, y su entusiasmo era tan contagioso que no pude evitar sentirme igual de emocionada. Nos sumergimos por completo en el proyecto. Decidimos montar un negocio de equipos médicos al por mayor. Nadie de los dos tenía experiencia real en el sector, pero Mark tenía un don para tratar con la gente y una mente afilada para los números. Parecía la combinación perfecta. Comenzaremos poco a poco, creceremos rápido, mantendremos los costos bajos y nos expandiremos cuando podamos, planificó Mark mientras buscábamos posibles lugares para el almacén. Me sentí segura con el plan. Lo imaginaba en mi mente, el almacén lleno, los pedidos fluyendo, nuestro negocio despegando más rápido de lo que habíamos anticipado. La demanda creció a tal velocidad que, de repente, nos vimos completamente inundados. Fue un buen problema, pero seguía siendo un problema. Mark, necesitamos contratar más ayuda. Somos solo nosotros dos y no podemos seguir el ritmo, le dije una noche, mientras la mesa del comedor se llenaba de papeles. Mark, con el rostro sumido en su computadora, apenas levantó la vista. Podemos aguantar un poco más, contratar significa gastar. Liv, sigamos adelante, podemos con esto. Suspiré, frotándome las sienes. Mark, ya no podemos, nos estamos agotando, esto no es sostenible. Me miró, entre frustrado y cansado. Está bien, veámoslo, pero lo mantendremos ajustado, tal vez una o dos personas a medio tiempo. Estar de acuerdo con eso fue un alivio, pero fue solo el comienzo de nuestros dolores de crecimiento. Con el nuevo personal llegaron nuevas responsabilidades, capacitación, nómina, administración, cosas que ninguno de los dos sabía manejar bien. Me inscribí en varios cursos en línea sobre administración de empresas y contabilidad. Si íbamos a hacer esto, tenía que ser bien hecho. Una noche, mientras cerrábamos el almacén, le dije a Mark: encontré un curso sobre contabilidad, creo que podría ayudar con los libros. Él asintió, visiblemente aliviado. Eso es genial, Liv, me preocupaba mantenerme al día con todo esto. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la tensión entre nosotros. Ambos estábamos estresados, y empezó a notarse. Mark pasaba más tiempo cerrando tratos y haciendo contactos, mientras yo me quedaba en el almacén, lidiando con el día a día. Era como si viviéramos vidas separadas. Un día, después de una jornada particularmente agotadora, le lancé: siempre estás afuera, haciendo negocios, divirtiéndote, mientras yo estoy aquí, atrapada en un desastre tras otro. Su rostro se endureció al escucharme. No disfruto esto, Liv, esto es para nosotros, para el negocio. Ya no se siente así, Mark, se siente como si estuviéramos separados, respondí, mi voz quebrada por el estrés. Ambos nos calmamos después de un rato, pero estaba claro que necesitábamos hacer algunos cambios. Decidimos comenzar a programar reuniones periódicas para ponernos al tanto de lo que ocurría en cada lado del negocio y, sobre todo, reconectarnos como pareja, no solo como socios comerciales. Durante uno de nuestros primeros intentos de equilibrar el trabajo con la vida, Mark sugirió: tratemos de no hablar de negocios durante la cena. ¿Está bien? Solo nosotros. Nada de trabajo. Me sentí aliviada. Por fin, un respiro. ¿Qué te parece este enfoque? Intenté capturar mejor los sentimientos y tensiones entre los personajes mientras mantengo el ritmo de la historia. ¿Hay algo más que te gustaría ajustar? Acepté su propuesta, con la esperanza de que encontraríamos una forma de recuperar cierta normalidad. Tal vez podríamos tomarnos un día libre juntos pronto, un verdadero descanso. A medida que implementamos esos pequeños cambios, las cosas empezaron a mejorar. El negocio seguía siendo exigente, pero lograr administrar nuestros roles y el estrés se fue haciendo un poco más fácil. Sin embargo, era una curva de aprendizaje.
El crecimiento de nuestro negocio trajo consigo más responsabilidades. Yo estaba atrapada en las operaciones diarias, gestionando desde el inventario hasta las quejas de los clientes, sin un respiro. Todo ese estrés se acumulaba, y con las comidas rápidas en mi escritorio, comencé a ganar peso. Mis jeans, que antes me quedaban cómodos, ahora se convirtieron en un desafío para cerrar. Ya no reconocía a la mujer que me miraba en el espejo. No solo era un cambio físico, también sentía que perdía la chispa que una vez tuve. Mark, por su parte, pasaba sus días estableciendo relaciones comerciales. Todo giraba en torno a construir redes que beneficiaran al negocio, pero a medida que se sumergía más en esa parte, sentía que se alejaba. Comenzó a llegar tarde a casa. Sus razones siempre eran vagas, sus explicaciones apresuradas. Decía que tenía que terminar con un cliente, que el trabajo se había estancado en la oficina. Me molestaba, pero lo dejaba pasar, hasta que una noche, con la fiesta de uno de nuestros principales proveedores a la vuelta de la esquina, Mark soltó una bomba que me dejó sin palabras. Estábamos en nuestra cocina, yo probándome un vestido, sabiendo que me quedaría demasiado ajustado, cuando me dijo: Liv, no vendrás a la fiesta. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Me quedé congelada, el vestido colgando de mis manos. ¿Perdón? ¿Por qué no? Finalmente, levantó la mirada, y su expresión era fría, distante. La gente en esa fiesta tiene una imagen que mantener, ya no encajas en ella. Mi mente no procesó bien esas palabras. ¿Qué significa eso?, le pregunté, sintiéndome cada vez más confundida y herida. Significa que ya no te ves bien. No eres la persona que quiero que esté a mi lado esta noche. Es malo para el negocio, respondió con brusquedad, como si hablara de algo sin importancia, como si fuera una pieza defectuosa de equipo, no su esposa. El vestido cayó de mis manos, mi cuerpo temblaba de ira y dolor. ¿Así que ahora soy solo una vergüenza para ti? ¿Eso es todo? Se encogió de hombros con indiferencia, como si me hubiera dado una bofetada. Estoy pensando en el negocio, Liv, eso es lo que deberías estar haciendo, en lugar de enfurecerte por una fiesta. Esas palabras me atravesaron como dagas, y pude sentir las lágrimas acumulándose en mis ojos. Luché por no dejarlas caer. Ve a tu fiesta, Mark, no te preocupes por mí. Sin decir una palabra más, se fue. Pasé la noche sola, con el silencio de la casa envolviéndome como una burla. Cuanto más pensaba en lo que había sucedido, más me dolía. ¿Así es como se había convertido nuestro matrimonio? ¿Todo lo que Mark quería era el negocio? ¿Era eso lo único que le importaba ahora? Cuando regresó, ya era tarde. Estaba sentada en la sala, con las luces apagadas, esperando. Necesitaba entender por qué pensaba que estaba bien tratarme de esa manera. ¿Cómo estuvo la fiesta?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque mi mente estaba llena de confusión. Estuvo bien. Conseguí algunas pistas prometedoras, respondió con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Bueno, dije, respirando hondo, ¿valió la pena hacer que tu esposa se sintiera como basura? Suspiró y se frotó las sienes. Mira, Liv, así es como funcionan estas cosas. No lo entenderías. Todo es cuestión de apariencias. ¿Apariencias?, repetí, mi amargura ahora era palpable. Así que nuestro matrimonio es solo otro trato comercial para ti. No respondió, solo murmuró algo sobre estar cansado y se fue a la cama. Esa noche, el eco de sus palabras llenó la casa como una niebla espesa, apagando cualquier vestigio de calidez que hubiera quedado. Los comentarios hirientes de Mark se volvieron la nueva norma. Comenzó a criticar todo sobre mí, mi peso, mis pequeñas arrugas, incluso cómo me vestía. ¿Vas a usar esa cosa vieja otra vez?, se burlaba. Oh, peor aún, ya no somos la pareja joven que solíamos ser, ¿eh? Intentaba ignorar sus palabras, pero estaba claro que algo había cambiado. Mark comenzó a evitarme, no solo fuera de casa, sino también dentro. Su indiferencia y desprecio eran más de lo que quería admitir. Las cosas empeoraron tanto que incluso se mudó de nuestra habitación, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Luego, una noche, llegó a casa en uno de sus habituales estados de ánimo, arrojando una tarjeta de membresía del gimnasio en mi regazo. Pensé que tal vez querrías usar una de estas para variar, dijo, con una despectiva sonrisa. Lo miré, herida por sus palabras. Mark, sabes lo saturada que estoy con el negocio. Después de un día largo, solo quiero relajarme, no pasar horas en el gimnasio. Su rostro se retorció en una mueca de desdén. ¿Relajarte? ¿A eso le llamas estar sentada? Tal vez si te cuidaras un poco, no tendría que evitar llevarte a conocer a mis clientes. Sus palabras me golpearon como una bofetada.
Mi corazón se hundió. ¿Calificarme de perezosa y gorda? ¿Eso era todo lo que quedaba? Eso es bajo. Incluso para ti, respondí, mi voz temblando entre la ira y la humillación. Mark solo se encogió de hombros, como si lo que acababa de decir no importara en absoluto. Si el zapato te queda, ¿qué más da?, murmuró, girándose para irse a su habitación. Esa noche, mientras yacía sola en nuestra gran cama vacía, sus palabras resonaron en mi mente. Nunca me había sentido tan mal, tan poco atractiva. No era solo el negocio lo que nos separaba ahora, sino una creciente brecha donde antes había respeto. Sus ausencias se hicieron más frecuentes. Las noches en las que no volvía a casa se convirtieron en algo común. Cada vez que lo cuestionaba, me respondía con gritos. No es asunto tuyo dónde estoy. Su frialdad me cortaba cada día, como si el hombre con el que me casé, el que solía reír y soñar conmigo, se estuviera convirtiendo en un extraño que parecía despreciar cada parte de mí. Una tarde de sábado, preparé la cena con la esperanza de que tal vez podríamos tener una comida tranquila, por una vez, pero la tensión en el aire era palpable, como una nube espesa imposible de ignorar. Decidí que ya era hora de hablar. Mark, tenemos que hablar. Esto ya no funciona, dije con firmeza, aunque mis manos temblaban levemente al dejar mi tenedor sobre el plato. Él levantó la vista de su comida, su expresión oscureciéndose. ¿De qué estás hablando? Creo que deberíamos divorciarnos. Podemos dividir el negocio 50-50 y seguir caminos separados, sugerí, tratando de mantener mi voz tranquila. Mark golpeó la mesa con su mano, haciendo que los platos tintinearan. ¿Divorcio? ¿Dividir el negocio? Debes estar fuera de tu mente. Yo construí este negocio. Todo lo que tenemos es gracias a mi trabajo duro. No te quedarás con nada. Su furia era algo que nunca había visto antes. Se inclinó hacia mí, su rostro retorcido por la ira. Contrataré a los mejores abogados y tomaré hasta el último olor de ti, si es necesario. No obtendrás nada. Su dureza me hizo retroceder. Una mezcla de miedo y shock recorriendo mi cuerpo. Mark, por favor, no te atrevas. Cállate, mujer gorda, vaga y aterradora. No me molestes más y sal de mi casa, gritó, su voz retumbando en las paredes. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, y no pude contenerlas. Corrí al baño, lavándome la cara en un intento por calmarme. Fue entonces cuando noté que el teléfono de Mark estaba en el mostrador, vibrando con un nuevo mensaje. Sin pensarlo, lo levanté. En la pantalla, había un mensaje de alguien llamado Jessie, lleno de emojis de corazones. Te amo, eres tan hermosa, no puedo esperar a verte de nuevo. Mi corazón latió con fuerza mientras escribía su contraseña, fácil de recordar, y abrí sus mensajes. Los mensajes que encontré fueron como dagas, llenos de promesas vacías y traiciones evidentes. Había notas de amor, planes para una escapada, selfies de ellos juntos, e incluso un mensaje agradeciéndole el auto nuevo que le había comprado. Me sentí enferma, no solo por la traición en sí, sino por la pura audacia de su engaño. Pero mientras seguía desplazándome por más mensajes, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo la esposa desconsolada, ahora era una mujer despreciada, alimentada por una ira fría y calculadora. Hice copias de todo, fotos, textos, recibos del coche, cualquier cosa que pudiera ayudarme en la tormenta que se avecinaba. Luego, con calma, volví a colocar su teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando salí de ese baño, ya no era la misma persona. No confronté a Mark. No me derrumbé, simplemente volví a la mesa, limpié los platos y planeé mi próximo movimiento en silencio. Él no sospechaba nada, aún estaba consumido por su propia rabia y arrogancia. Al día siguiente, fui a nuestra oficina temprano, antes de que llegara cualquiera más. Mi mente estaba decidida, necesitaba reunir todas las pruebas antes de poder dar el siguiente paso. Comencé con los documentos financieros y las cuentas de la empresa, revisando meticulosamente cada entrada para reconstruir cómo Mark había logrado su engaño. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara lo que buscaba, un registro del coche que había comprado para su amante. El importe y la fecha estaban claramente detallados. Allí, en nuestros gastos comerciales, encontré más que una traición, era malversación de fondos. Armada con copias de todos los documentos incriminatorios, salí de la oficina con una mezcla de temor y determinación. Esa mañana, en la oficina del abogado, le conté todo. Me has sido infiel y yo, tengo pruebas, textos, fotos, e incluso un recibo de un auto que compró para su amante, dije, mientras le entregaba las copias. El abogado revisó los documentos con expresión impasible. Después de un momento, asintió. Esto está bien con el acuerdo prenupcial, y con esta evidencia, tenemos un caso sólido, ganaremos.
No vi lo que le golpeó, pero asentí con la cabeza. La realidad de la situación se instaló con un peso aplastante. Quiero quedarme con el negocio, no es solo suyo. Yo también trabajé demasiado para dejarlo ir. Lo conseguiremos, me aseguró, su confianza siendo un ancla en medio de la tormenta. Armada con su apoyo legal, volví a casa para enfrentar a Mark. Lo encontré en la sala, desplazándose por su teléfono, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Tenemos que hablar, dije, de pie en la entrada, mi resolución firme. Mark levantó la mirada con fastidio, parpadeando ante mi tono. ¿Qué pasa ahora, Liv? Su voz se tornó molesta. He visto los textos, Mark, lo sé, sobre Jessie, dije con firmeza, observando cómo su rostro cambiaba de fastidio a pura conmoción. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, dejando el teléfono a un lado. No te molestes en negarlo, tengo todas las pruebas que necesito, y ya he hablado con un abogado, continué, sin perder mi compostura. Mark se levantó, su actitud cambiando a una furia palpable. Revisaste mi teléfono, estás invadiendo mi privacidad. Ahora esto va más allá de la privacidad, Mark, hiciste trampa, mentiste y me amenazaste. Se acabó, interrumpí sus intentos de intimidarme. Se burló, temblando de ira. ¿Crees que puedes quitarme el negocio? No eres nada sin mí. Ahí es donde te equivocas, soy todo lo que necesito ser, y tengo suficiente para probar tu infidelidad, lo cual, gracias a nuestro acuerdo prenupcial, significa que yo obtengo el negocio, dije, mi confianza creciendo con cada palabra. Mark se quedó en silencio por un momento, su rostro una mezcla de enojo e incredulidad. No te saldrás con la tuya. Ya tengo a Mark. Voy 2 pasos adelante y estoy tomando lo que merezco, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Cuando llegó la fecha de nuestra corte, estaba lista. Mark trató de luchar, pero la evidencia era abrumadora. Cuando el juez finalmente tomó su decisión, fue casi surrealista, por orden judicial, y conforme a nuestro acuerdo prenupcial. La mitad del negocio que Mark había considerado suyo pasó a ser mía. Esa decisión no solo solidificó mi control sobre la empresa que habíamos construido juntos, sino que también me otorgó los derechos sobre nuestra fortuna familiar. Pero no me detuve ahí, dado el daño emocional y el engaño que Mark me había causado. Exigí una compensación financiera. La clara evidencia de su infidelidad y mala conducta financiera fue suficiente para que el juez accediera. Al salir del Palacio de Justicia, la brisa fresca que me golpeó el rostro se sintió como un nuevo comienzo, como si estuviera lavando los restos de una batalla larga y difícil. Al llegar a la oficina, la atmósfera era completamente diferente. Caminé a través de las puertas no solo como copropietaria, sino como directora ejecutiva. Los empleados levantaron la vista, algunos con sonrisas, otros con una cautelosa curiosidad sobre los cambios que se avecinaban, pero todo lo que sentí fue una oleada de determinación para dirigir el rumbo de la empresa. Vamos a ponernos a trabajar, dije, con una nueva confianza que resonaba en mi voz. Tenemos mucho por hacer y estoy aquí para asegurarme de que tengamos éxito más que nunca. Las respuestas fueron mixtas, pero en su mayoría positivas. La gente estaba lista para un nuevo comienzo. Al igual que yo, pasé el día revisando planes, reuniéndome con jefes de departamento y exponiendo la nueva visión para la empresa. Fue emocionante tener el control total y tomar decisiones basadas en lo que creía que era lo mejor para nuestro futuro. A última hora de la tarde, me senté en mi oficina, el sol proyectando largas sombras sobre el suelo. Cuando el teléfono sonó, era Mark. Mi cuerpo se tensó al escuchar su voz, pero me recordé que ahora tenía el control de mi vida. Olivia, he estado pensando, comenzó, con su voz vacilante. Cometí un error enorme. Me preguntaba si tal vez podrías considerar darme otra oportunidad, en cualquier capacidad dentro de la empresa. La audacia de su solicitud me dejó sin palabras por un momento, pero logré mantener la calma. Mark, tienes mucho coraje llamando aquí después de todo lo que hiciste, respondí, mi voz firme. ¿De verdad crees que te dejaría volver a mi vida, a mi empresa? Lo sé, es mucho pedir, tartamudeó, pero no tengo opciones, Olivia. Eso suena como un problema tuyo, respondí sin vacilar. Esta empresa, mi empresa, avanza, no retrocede. Hiciste tu cama, ahora tú te acuestas en ella. Olivia, por favor, intentó de nuevo, pero la desesperación en su voz ya no me afectaba. Creo que has dicho suficiente, Mark. Adiós, lo interrumpí, colgando antes de que pudiera decir una palabra más. Sentí una extraña satisfacción al cerrar ese capítulo, afirmando mi independencia sin un atisbo de duda. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad.
Puse mi marca en la empresa y cambiamos nuestro enfoque hacia la innovación y el impacto en la comunidad. Iniciamos programas que estaban cerca de mi corazón, como patrocinar iniciativas de salud y apostar por tecnologías ecológicas. La comunidad y la industria comenzaron a notar el cambio. Las ventas aumentaron. La moral en la oficina estaba por las nubes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente orgullosa de lo que estaba construyendo.